Amados hermanos, amadas hermanas, este es el día que hizo el Señor, día en el cual estamos llamados a disfrutarlo, a regocijarnos, porque Él lo hizo especialmente para usted. Hoy tengo una palabra preciosa, la misma la he titulado Exhortaciones a los fieles a perseverar. La misma la encontramos en Judas, en el capítulo 1, comenzando en el versículo 17. Y la Biblia nos dice así: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amados hermanos, veamos esta porción bíblica tan reveladora, dividida en diferentes segmentos, en 3 segmentos específicamente. Del versículo 17 al 19 nos dice: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Palabra poderosa, palabra sublime, palabra fiel, amados hermanos. Nos dice: tened memoria. Recuerda que nuestro Señor y sus otros apóstoles predijeron la infiltración en la iglesia. Tengan en la memoria que todas las organizaciones hechas por el hombre, como las congregaciones y los sínodos, solo son manifestaciones visibles y defectuosas de la real, gloriosa, invisible y santa Iglesia cristiana, la comunión de los santos. Esperen los ataques y las infiltraciones de lobos disfrazados de ovejas y estén preparados. ¿Qué contemporáneo? El hecho lamentable de nuestros tiempos es que hoy, amados hermanos, la mayoría de los cristianos son miembros de congregaciones y de iglesias que no son ortodoxas, es decir, que no son fieles completamente a la palabra de Dios inspirada, infalible y sin error. Realmente, la mayoría de las iglesias han llegado a tolerar y hasta promocionar a pastores y profesores que niegan la verdad histórica de la Biblia, que enseñan la evolución, legalizan el adulterio, están a favor de la homosexualidad y del aborto, de los matrimonios de un mismo sexo, que niegan la existencia del infierno y del juicio final, y aceptan la legitimidad espiritual de todas las religiones del mundo como si fueran iguales al cristianismo. Judas dice que esos maestros son burladores, divisivos, mundanos y sin el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan? Noten, por favor, amados hermanos, amadas hermanas, que Judas no propone un programa estructurado y sistemático para desarraigar a los falsos maestros. Reprende y condena la obra impía de ellos. Les quita el disfraz y revela la maldad de Satanás. Sus palabras solemnes han de haber tenido algún efecto en estas personas. Tal vez algunas de ellas se dieran cuenta del mal que estaban haciendo y se arrepintieron. Pero parece que Judas supone que la gente no espiritual, impía, que amenaza a sus amados seguidores al mando de la organización. Las palabras finales parecen ir dirigidas sobre todo a los cristianos fieles, diciéndoles cómo sobrevivir esos últimos tiempos peligrosos. ¿En qué forma protegerse de ellos espiritualmente? ¿Cómo?
Continuamos leyendo lo que nos dice la Biblia, amados hermanos, en Judas, en el versículo Judas, versículo 20 al 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora la palabra es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Amados hermanos, la idea principal es que los cristianos deben permanecer en el amor de Dios. Pero, ¿cómo es posible? ¿Podemos hacer que Dios nos ame más? ¿Acaso el amor que Dios nos tiene no es incondicional? Por supuesto que lo es. El amor de Dios es incondicional. Es total y absoluto. Pero la exhortación de Judas ilustra una verdad importante de nuestra vida cristiana. Nuestra propia fuerza de voluntad espiritual, muerta en el pecado al nacer, ha renacido. Una vez más, ahora poseemos la imagen de Dios mediante la fe en Jesucristo. Ahora podemos decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y cómo Dios ha dispuesto a comunicarse con nosotros mediante la palabra? ¿Y cómo Dios le da fuerza espiritual a sus hijos para la lucha espiritual mediante la palabra? Podemos elegir que Dios nos fortalezca y nos proteja por medio de su palabra. En los versículos 20 y 21, Judas menciona tres aspectos de cómo permanecen los hijos de Dios en el amor de Dios. Cómo los hijos de Dios podemos permanecer en el amor de Dios. Y es precioso lo que el Espíritu Santo nos dice por medio de Judas. Vea conmigo. Tres formas. Número 1, edificando sobre vuestra santísima fe. Los falsos maestros no le pueden hacer daño si usted está armado y acorazado, escudado y protegido. Las batallas de la cristiandad no se pelean en los campos militares, sino en el corazón y en la mente. Edifíquese. ¿Cómo? Lean la palabra, oigan la palabra, hablen la palabra, canten la palabra, mediten la palabra, compartan la palabra, recuerden la palabra, coman y tomen el cuerpo y la sangre del Señor. Las mentiras y los sobornos de Satanás se marchitarán bajo la luz brillante de la verdad de la Biblia. La desesperación y el temor se desvanecerán cuando ustedes y su Salvador estén unidos mediante la sangre del pacto. Número 2, amados hermanos, orando en el Espíritu Santo. Después de que Dios les ha hablado en su palabra, ustedes le hablan a Dios con sus palabras. La comunicación con su Dios, con nuestro Dios, se debe y fortalece su relación con Él. Oren con confianza, sabiendo que el Espíritu les ha dado la fe en Cristo, que los hace hijos de Dios. Oren con confianza, sabiendo que el Espíritu intercede por los santos que no saben muy bien qué o cómo orar. Oren con confianza, sabiendo que el Señor procesará cada petición. No tienen límites para su poder. Le agrada oír lo que ustedes le dicen y se deleita cumpliendo las esperanzas y satisfaciendo las necesidades de sus hijos. Hace que les sucedan cosas para bendecirlo. Y en tercera instancia, no solo edificándose sobre vuestra santísima fe y que estén unidos mediante la sangre del pacto, no solo orando en el Espíritu Santo, sino esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes saben que a pesar de todos sus esfuerzos, nunca podrán reformar ni purificar este planeta, que es corrupto sin remedio. El plan de Dios es venir pronto, derretirlo y crear nuevos cielos y nueva tierra. Nuestra meta final, por lo tanto, es experimentar la misericordia salvadora de Cristo cuando regrese, y esa esperanza viva hace que sigamos adelante.
Amados hermanos, veamos el versículo 22. A algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Amados hermanos, amadas hermanas, Judas quiere que las personas que han experimentado la misericordia de Cristo les muestren misericordia a otras personas. Mostrarle misericordias a los que dudan y vacilan, sin desdeñarlos por su debilidad, sino amándolos pacientemente, reprendiéndolos en amor, guiándolos y amándolos. Mostrarle misericordia a aquellos cuyos pies ya se están quemando con el fuego del infierno, interviniendo para evitar su suicidio espiritual, preocupándonos por hablar de la ira de Dios y de las promesas divinas. Mostrarles misericordias a los que están espiritualmente podridos, pero con temor, es decir, cuidando que su corrupción no les infecte a ustedes. Si eso ayuda, visualícese su enfermedad espiritual interior como si fuera una supuración infectuosa que sale por su ropa. Cristo mismo nunca retuvo su amor para los cobradores de impuestos ni las prostitutas, pero tampoco aprobó su vida pecadora. Recuerden, Él dijo en una oportunidad: vete y no peques más. Esta preciosa palabra estamos plenamente convencidos que ha sido de bienaventuranza. Por lo tanto, amados hermanos, amadas hermanas, denle like, suscríbase si no se ha suscrito y denle a la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. Anhelamos ardientemente que todo lo que le hemos compartido ha sido de bendición. Recuerde, estamos en los postreros tiempos. Habrán lobos que estarán en las congregaciones para provocar que aún los escogidos, algunos de los escogidos, sean engañados. Amados hermanos, son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.